Un día, Dios le pidió a un profeta que actuara como un pastor, no para cuidar, sino para quebrar. Tomó 2 callados, los nombró con nombres extraños y pastoreó un rebaño condenado. El resultado, una traición, una ruptura y 30 piezas de plata. Pero esta no es solo una historia antigua, es una señal, una advertencia y una promesa oculta. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos después de una larga pausa en nuestro estudio del libro del profeta Zacarías, titulado Zacarías entre el juicio y la esperanza. Te recuerdo que el profeta trajo un mensaje de esperanza a un pueblo desanimado y desalentado, un pueblo que deseaba un futuro mejor, pero que se sentía vencido y hasta un poco culpable de causar sus propios problemas. Hoy vamos a mirar una escena desconcertante, un profeta que actúa como pastor y rompe su cayado en plena rebeldía del pueblo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tienen que ver 2 palos, una traición y 30 piezas de plata con el corazón de Dios y con Cristo mismo? Hoy vamos a descubrir cómo Zacarías, siglos antes de la cruz, anunció una verdad dolorosa pero gloriosa, que el pastor fiel sería rechazado. Pero también veremos por qué eso es nuestra esperanza. Si tienes una Biblia, busca Zacarías 11 del 4 al 17 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Recientemente leí una anécdota muy interesante sobre los pastores de ovejas. Un grupo de iglesias estaba de visita en Israel y un guía en el autobús les iba explicando que los pastores suelen caminar delante del rebaño. Las ovejas siguen al pastor, decía el guía, y él las dirige con su vara y su cayado. Nunca verás a un pastor guiándolas desde atrás. En ese momento apareció un rebaño de ovejas y, sorprendentemente, el hombre que las dirigía estaba detrás de ellas, gritándoles mientras sostenía un látigo en una mano y una vara en la otra, con las que las golpeaba. Alguien en el grupo comenzó a reírse y comentó: «Oye, yo creía que dijiste que eso nunca sucedía. ¿Por qué ese pastor va detrás de las ovejas?». Y el guía respondió: «Ay, mi amigo, ese no es el pastor, ese es el carnicero». Cuando Zacarías profetizó a los exiliados que habían regresado a Jerusalén, llegó con un mensaje de corrección y consuelo para un pueblo que vivía entre el juicio y la esperanza. Por un lado, regresaron conscientes del pecado que había provocado ese juicio divino y el exilio. Y por otro lado, tenían las promesas de Dios de un futuro glorioso, de restauración y de paz. Esta sensación de culpabilidad, sin embargo, combinada con las frustraciones y dificultades de sus vidas, los llevaba a dudar de la realidad de esas promesas. Esa tensión entre el juicio y la esperanza dejaba al pueblo desanimado y desalentado, tal vez pensando que esas promesas nunca se iban a cumplir. Sin embargo, Zacarías trajo un mensaje del Señor. En el capítulo 1 leímos esas palabras: «Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes». A lo largo de su libro, Zacarías ha reiterado los buenos planes de Dios para su pueblo. Además, las profecías muestran que el plan supremo de Dios se llevaría a cabo a través de un futuro rey,
Un rey que establecería justicia y restauraría al pueblo de Dios. Un rey que sería un pastor para su rebaño. Un rey humilde pero poderoso. Y ese rey prometido, mi hermano, es Cristo. El capítulo que estudiamos ayer pintó un cuadro glorioso de un pueblo reunificado, restaurado y victorioso en la tierra bajo el cuidado del buen pastor. Sin embargo, el de hoy está lleno de ironía y una perspectiva general de ruina. Aún así, Zacarías 11, del 4 al 17, es fundamental porque hay personas cuyas acciones afectan la vida de muchos. Y estamos hablando del liderazgo. Cuando se trata de liderazgo espiritual, la responsabilidad es tremenda. Es importante destacar que aunque no todo liderazgo es religioso, todo liderazgo tiene un carácter espiritual. De hecho, es imposible separar lo secular de lo espiritual, ya que todo ser humano es creación de Dios y todos compareceremos ante el trono de Dios en el juicio final. Todo lo que hacemos en este mundo tiene implicaciones y consecuencias espirituales. No todos los pastores del mundo son pastores cristianos, ya que en un sentido general, escúchame, un pastor es quien tiene la responsabilidad de cuidar a un rebaño para que pueda alimentarse, beber y gozar de la salud física y espiritual. Las palabras de los profetas entonces a menudo provocaban la enemistad de los poderosos, porque tenían repercusiones para todos. Y este pasaje, bueno, es uno de estos que pueden provocar esa reacción. Escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Zacarías 11, del 4 al 17. Así dice el Señor mi Dios. Apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Los que las compran las matan y salen sin ser castigados, y el que las vende dice: Bendito sea el Señor, porque me he enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas, pues yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño, y tomé para mí 2 cayados. A uno lo llamé gracia, y al otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas. Destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos, y su alma también se cansó de mí. Entonces dije: no los apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y las que queden, cómanse la carne unas a otras. Tomé mi cayado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. En aquel mismo día fue roto el pacto. Así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Y les dije: si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor, y quebré mi segundo cayado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y el Señor me dijo: toma otra vez los aperos de un pastor insensato, porque yo voy a levantar en la tierra a un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la engordada y arrancará sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue Zacarías 11, del 4 al 17.
El mensaje que Dios le da a Zacarías en este pasaje se comunica a través de dos actos proféticos, en los cuales Zacarías asume el papel de dos pastores, uno bueno y uno inútil o insensato. Recuerda que en el capítulo anterior el Señor expresó que su ira se había encendido contra los pastores. Es importante señalar que esos pastores eran los líderes de Israel y Judá. Estos líderes incluían figuras espirituales como los profetas y los sacerdotes, así como líderes seculares como jueces, hombres de negocios y especialmente los reyes. El fracaso del liderazgo resultó en la destrucción del reino del norte, Israel, y en el exilio babilónico del reino del sur, Judá, y ese exilio duró 70 años. Sin embargo, los actos proféticos de Zacarías señalan un problema actual. En medio de la restauración de su pueblo, Dios desea que comprendan que el liderazgo tiende a corromperse. Este es un problema inherentemente humano. Y deben saber que la justicia y la santidad de Dios exigen justicia y santidad en los que son líderes. Cuando los líderes se corrompen, incluso si no son líderes espirituales, el pueblo también tiende a corromperse y las consecuencias son terribles. Fíjate cómo el problema de los pastores, es decir, los líderes, afectaba al rebaño. Dios le dice a Zacarías que apaciente las ovejas, oye esto, destinadas para la matanza. Los que cuidaban este rebaño las vendían, las mataban sin consecuencia y le daban gracias a Dios porque se estaban beneficiando. Pero esto era al costo del sufrimiento del pueblo. Dice que estos pastores ni se compadecían de ellos. Observa también que el problema no radica solo en los líderes, sino en el mismo rebaño. El Señor dice, no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra. Parece que el pueblo era tan recalcitrante como sus líderes y merecía ser castigado. Estas son palabras fuertes que pueden incomodarnos un poco. Tal vez recuerdes que el Salmo 145:8 dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. A mí me encanta ese versículo. Me gusta pensar que mi Señor es clemente y compasivo. ¿Y a quién no le gustaría eso? Sin embargo, el hecho de que sea lento para la ira no significa que nunca llega a airarse, sino que muestra una paciencia extraordinaria. Dios le está diciendo a Zacarías que esta famosa paciencia de Dios ha terminado. Recuerda que el problema radica en los pastores, pero las malas acciones de estos pastores han contaminado al rebaño, por lo que ahora Dios dice que no se compadecerá más de ellos. Para ilustrar esto, Zacarías realizará un acto profético. Él representará físicamente al gran pastor de su pueblo, es decir, al mismo Señor, y toma dos callados. Uno se llama gracia y el otro unión. Un cayado es un palo o bastón curvado en la parte superior que los pastores utilizan para dirigir a las ovejas. Y los nombres de los callados simbolizan lo que Dios estaba haciendo al traer a los exiliados de regreso a Jerusalén y la promesa de reunir a Israel de nuevo. La gracia representa ese favor divino que Dios mostraba hacia su pueblo, mientras que la unión simboliza ese anhelo de la nación dispersa y humillada de reunirse otra vez, y esto requería la dirección de un buen pastor. Increíblemente, sin embargo, en lugar de recibir a un pastor tan bueno con los brazos abiertos, la gente inexplicablemente lo detesta y lo rechaza, lo que lleva al pastor a sentirse agotado por sus esfuerzos de ayudarles. Exasperado, levanta las manos, los abandona a su suerte y les dice, está bien, ya no seguiré siendo su pastor. Los moribundos pueden morir y los que perecen pueden perecer. Devórense unos a otros si quieren, pero yo he terminado con ustedes. Eso es en el versículo 9. Para expresar su descontento, toma el bastón llamado gracia y lo rompe. Y al hacerlo, la gente ve que esto es un acto profético, pero también representa que él está anulando la alianza que había establecido previamente con las diversas tribus de los reinos del norte y del sur. Eso es en los versículos 10 al 11. Y Dios ya no mostrará su favor de pacto sobre ellos, porque han rechazado al buen pastor.
Lo que sigue es muy interesante, ya que nos invita a reflexionar sobre la vida de Jesús. El pueblo, que parece poco conmovido por las palabras del profeta, le paga por su tiempo con 30 monedas de plata y lo despide. Versículo 12. 30 piezas de plata representan el valor de la vida de un esclavo, según Éxodo 21:32, y es también el precio por el que Judas traicionó a Cristo. Este detalle subraya que la cantidad fue un insulto y Dios lo llama un magnífico precio con que me valoran. Como puedes notar, esto es una clara ironía. Después Dios instruye a Zacarías que arroje la plata al alfarero en el templo, la casa del Señor. Luego Zacarías rompe la segunda vara llamada unión, simbolizando que la promesa de reunir a Israel también ha quedado anulada. Esta acción resalta las trágicas consecuencias de rechazar al buen pastor y su dirección, así como el profundo sentido de desilusión al ver cómo el pueblo no valora la gracia y la unidad ofrecida por Dios. El segundo acto profético que sigue es más breve. El Señor instruye a Zacarías a tomar los aperos de un pastor insensato, o sea, los instrumentos de su oficio, y le dice: yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la engordada y arrancará sus pezuñas. Ahora, mi hermano, ¿qué significa todo esto en un libro que se supone que fue escrito para ofrecer esperanza a un pueblo desalentado? Además, este capítulo no incluye instrucciones para el pueblo. No hay nuevos mandamientos ni indicaciones sobre lo que deben hacer para que Dios los perdone y los restaure. ¿Cómo explicamos esto? Algunos eruditos ven en este acto una representación del pasado de Israel y Judá antes de la caída y el exilio. En este caso, los pastores y el rebaño simbolizan a los líderes de las naciones y al pueblo que permitió corromperse junto a ellos. Esta es una posible interpretación y tiene su fundamento. Sin embargo, otros lo ven como un acto que representa un futuro no muy lejano, unos 500 años después, cuando llegaría el buen pastor, el rey davídico prometido, Cristo Jesús. Jesús, quien en Juan 10 se autoidentificó como el buen pastor, fue rechazado por los suyos, aunque muchos entre ellos creyeron. Y al igual que en el acto profético de Zacarías, la mayoría de los líderes de Israel, incluidos los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, rechazaron al buen pastor. Como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Luego, uno de sus mismos discípulos también lo rechazó y lo vendió por el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Cuando Judas sintió remordimiento al ver que iban a matar a Jesús, devolvió el dinero a los sacerdotes y ellos utilizaron esa cantidad para comprar el campo del alfarero, como se menciona en Mateo 27:7. Este detalle coincide con el texto en el que Zacarías arroja las monedas al alfarero en el templo. El segundo acto profético parece cumplirse en Juan 19, cuando Pilato, al dirigirse a la multitud que deseaba crucificar a Jesús, dijo: «Aquí está su rey». ¿Cómo respondió ese grupo, mi hermano? «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!», gritaron ellos. «¿He de crucificar a su rey?», les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: escucha esto, no tenemos más rey que César. Tremendo. La palabra de Dios es poderosa, mi hermano. Lo que vemos en este pasaje es el dolor del gran pastor ante el rechazo de su pueblo. Dios no desea la muerte del impío, pero lo entrega a su propio deseo. Aunque muchos judíos creyeron, e incluso hoy muchos creen, la nación se desvió y cayó bajo el peso del sacerdote insensato, el César y los ejércitos de Roma. Recuerdan, dijeron: no tenemos más rey que César. En el año 70 después de Cristo,
Esos ejércitos de Roma destruyeron a Jerusalén, quemaron el templo y vendieron a miles y miles de judíos como esclavos. Mi hermano, tenemos un buen pastor, uno que dio su vida por las ovejas y se llama Jesús, el Cristo. Pero escucha, rechazar a Jesús nos deja solo una alternativa: seguir pastores que nos harán daño. Cuando nos negamos a aceptar al Señor como nuestro pastor, inevitablemente seguiremos a alguien o algo que nos llevará a la destrucción. Sin embargo, no es necesario que sea así. Aunque estas profecías ya se cumplieron, Dios nunca rechaza a quien pone su fe en Cristo. Los judíos que oyeron la voz del buen pastor eran sus verdaderas ovejas. Y si hoy tú escuchas al buen pastor llamándote, regocíjate, porque Él te está llamando para darte vida en Él. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Él mismo te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No hay nadie como Él, mi hermano, y te invita hoy a ser parte de su rebaño. Aquellos que son parte de su rebaño no se desvían ni se corrompen a pesar de las otras voces de falsos pastores que los rodean. Pon tu fe en Él y verás que hay vida y vida en abundancia en Jesús, el buen pastor. Créelo. Amén. Mi hermano, no hay imagen más conmovedora que la de un pastor que ama a su pueblo, aun cuando ese pueblo lo desprecia. Y así es Cristo, rechazado, traicionado, vendido, pero nunca vencido. Zacarías nos muestra que el juicio viene cuando cerramos el corazón a la voz del pastor, pero también nos señala al único que fue herido en nuestro lugar para darnos vida. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que el buen pastor te encuentre, te sane y te lleve a casa. Él ya pagó el precio más alto por amor a ti. ¿Por qué no oramos? Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Señor, en estos actos proféticos vemos el terrible costo de rechazar al buen pastor. Padre, pero te damos gracias que hoy mismo tú nos das la oportunidad de oír tu voz y de seguirla. Padre, te pido por los que todavía no han creído. Señor, yo sé que hay muchos que ahora mismo están oyendo esa voz. Tú lo llamas al arrepentimiento, tú lo llamas a poner la fe en Jesús, que murió por ellos, que se entregó, dio su vida como el buen pastor para salvar sus ovejas. Señor, hoy concédeles la fe para creer y descansar en tu promesa. Señor, gracias porque tú les ofreces hoy perdón de pecados y vida eterna por medio de Cristo. Que hoy sea el día de salvación para ellos. Y te pido por los muchos que escuchan, que ya son creyentes, Señor, pero que a veces quizás se preocupan por las muchas voces que escuchan, que tratan de dirigirlos en diferentes direcciones. Dales hoy también esa convicción de que tú estás con ellos, que tú todavía tienes una vara y un cayado que infunden aliento. Oh Padre, obra en sus corazones para descansar en ti y en ti tener paz. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención.
Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Zacarías, entre el juicio y la esperanza. El faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.